En un mundo en constante evolución, la información precisa es poder. Nuestro programa le ofrece análisis profundos sobre políticas públicas, avances sanitarios e investigaciones cruciales. Convierte el conocimiento en acción. El Búho Investigador, su fuente confiable para liderar el futuro de la salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A ver, ¿cómo es posible que un país tenga a casi toda su gente con un seguro de salud, pero al mismo tiempo deje a miles sin la atención médica que necesitan? Bueno, esa es la gran paradoja del sistema de salud peruano, y hoy vamos a meternos de lleno a analizarla. Es una historia de contrastes y unos contrastes bien profundos que definen la vida de millones de peruanos. Miren esto. Es como una balanza. Por un lado, tenemos un logro que es de verdad monumental. Casi el 97% de la población del Perú cuenta con un seguro de salud. O sea, es una cifra para sentirse orgulloso. Pero del otro lado de la balanza está la dura realidad. En regiones como Puno, por ejemplo, 4 de cada 10 personas no reciben la atención que necesitan. Entonces, ¿cómo es que estas dos verdades pueden existir al mismo tiempo? Esa es la pregunta central de nuestro análisis de hoy. Para entender esta paradoja, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero vamos a celebrar los avances, que son muy importantes. Luego nos vamos a meter en la falla estructural del sistema, su división interna. Después veremos el impacto real, el costo humano de esta división. Y para terminar, exploraremos cuál es el camino a seguir para tener, por fin, un sistema de salud que sea realmente unificado. Empecemos por lo bueno. Sí, porque la historia del progreso en la salud peruana es realmente notable. En las últimas décadas, el país ha logrado metas que, en su momento, muchos pensaban que eran imposibles de alcanzar. Esta línea de tiempo nos cuenta una historia poderosísima. Pensemos en esto un momento. En lo que dura una generación, la esperanza de vida de un peruano promedio aumentó 13 años. La mortalidad infantil cayó en picada, salvando la vida de miles y miles de niños. El punto de quiebre, como vemos ahí, fue la Ley de Aseguramiento Universal del 2009. Esa reforma de verdad cambió las reglas del juego para siempre. Y el resultado más visible de esa ley del 2009 es esta cifra, 97%, un salto gigantesco desde el 61% que había antes. Y este éxito tiene un nombre y un apellido, el Seguro Integral de Salud, el SIS, que se creó para proteger a los que más lo necesitaban, ¿no? La gente vulnerable, de bajos recursos, los independientes. Pero, y aquí es donde la historia se complica, debajo de este logro impresionante de cobertura hay una fractura, una grieta muy profunda. Ahora vamos a analizar esa falla estructural que impide que tener un seguro signifique tener buena salud. Estamos hablando de un sistema que en la práctica funciona como dos mundos paralelos. Para entender bien el problema, hay que manejar dos conceptos clave: segmentación y fragmentación. A ver, la segmentación significa que el sistema está partido en varios subsistemas y cada uno atiende a un grupo diferente de personas. Y la fragmentación, que es peor aún, significa que estos pedazos del sistema no conversan entre sí, no se coordinan. Esto crea unas ineficiencias y unos vacíos tremendos. Y aquí está el corazón de esa división. Dos gigantes públicos que no se comunican. Por un lado, el SIS, para la gran mayoría financiado con los impuestos de todos y que usa la red del Ministerio de Salud. Y por el otro, el Seguro Social de Salud, para los trabajadores formales que se financia con sus aportes y tiene su propia red exclusiva de hospitales y clínicas. En la práctica, ¿qué significa esto? Que un hospital de salud y uno del MINSA pueden estar uno al lado del otro, pero un afiliado al SIS no puede atenderse en salud y viceversa. Son literalmente dos mudos. Y este gráfico nos muestra una disparidad que es abismal. En la atención primaria, que es la primera puerta de entrada a la salud, la red del MINSA que atiende al SIS tiene el 42% de los centros, y la red de salud apenas el 1.5%. Esta falta de centros de primer nivel obliga a sus asegurados a ir directo a los hospitales, saturando las emergencias y los servicios complejos por problemas que, en realidad, se podrían haber resuelto mucho antes. Todas estas fallas de diseño no son solo teoría, no son algo abstracto. Tienen consecuencias muy reales, muy tangibles en la vida de la gente, afectando directamente su salud y, por supuesto, su bolsillo. Volvemos a la paradoja del inicio. La geografía, en el Perú, determina el acceso a la salud. Si naces en Puno, tienes casi el doble de probabilidades de no recibir la atención que necesitas que si vives en Lima. ¿Y por qué? Bueno, porque un sistema fragmentado es incapaz de distribuir sus recursos de manera justa por todo el país. Y ojo a esta cita, que es del propio Ministerio de Salud. No es una crítica externa.
Es una autoevaluación durísima. Dice, más del 90% de los establecimientos de atención primaria del CIS son precarios, obsoletos o inoperativos. Cuando la puerta de entrada al sistema está en estas condiciones, la promesa de acceso universal simplemente se rompe ahí mismo. La prueba de fuego para cualquier sistema de salud es una crisis, y la pandemia de COVID-19 expuso la fragilidad del sistema peruano de la manera más trágica posible. La tasa de exceso de mortalidad más alta del mundo. Esta cifra no es solo una estadística, es el resultado directo de un sistema fragmentado, que fue incapaz de coordinar una respuesta unificada y efectiva ante una amenaza de esa magnitud. Y el otro pilar, que es fundamental, es el personal de salud. Y aquí también hay un déficit enorme. El Perú tiene menos de la mitad de médicos por habitante que el promedio de los países de la OCDE. Y el problema se agrava porque la mayoría se concentra en Lima, dejando a las zonas rurales con una falta crítica de especialistas. Una vez más, la desigualdad. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? La buena noticia es que no hay que empezar de cero. Existe una hoja de ruta, una muy clara, propuesta por la OCDE para transformar este sistema roto en uno que de verdad funcione para todos. Esta hoja de ruta se basa en 4 pilares. Primero, cerrar la brecha, o sea, hacer que el CIS y eSalud colaboren, que intercambien servicios. Segundo, medir para mejorar. Necesitamos estándares de calidad únicos y datos unificados para todo el sistema. Tercero, financiar con inteligencia. Asignar la plata según las necesidades de salud de la gente, no por costumbre. Y cuarto, y quizá el más importante, invertir en las personas, en el personal de salud, planificando para que lleguen a donde más se les necesita. Y todo esto se puede traducir en acciones muy concretas que tendrían un potencial transformador. Permitir el intercambio de servicios entre las redes. Optimizar los hospitales que no son eficientes. Impulsar los medicamentos genéricos para bajar costos. Y por supuesto, usar la telemedicina para que la atención llegue hasta las zonas más alejadas. Son palancas pragmáticas para un cambio real. En resumen, el Perú ya ganó la batalla de la cobertura. Y eso es un logro histórico, hay que decirlo. Pero la verdadera victoria se va a medir en la calidad del cuidado. El gran desafío que queda pendiente es tejer todas las piezas de este sistema fragmentado para formar una sola red, una red sólida, donde la promesa del seguro se convierte en una garantía de atención real para cada peruano, sin importar dónde viva. La pregunta ya no es si el Perú puede hacerlo, sino cuándo va a empezar. Gracias por habernos acompañado. Para más análisis como este, siga nuestra cuenta. Nos encontramos en la próxima entrega.